Muy buenos días a todos. La verdad es que es un privilegio estar acá con ustedes. Ahí estamos. Muy buenos días a todos. Estamos en un programa más de Mujeres Tenían que Ser. La verdad que cada miércoles es todo un desafío poder lograr la conexión, nuestras invitadas, y seguimos adelante porque realmente creemos que es una causa mayor esto de visibilizar a cada mujer que está haciendo un trabajo espectacular y que está construyendo a la humanidad. Yo soy de las que cree firmemente que cada mujer es la que forma cultura, la que forma a los seres humanos que habitan este mundo y que van transformando el mundo. Por eso estamos Mujeres Tenían que Ser, dando referencia a tantas mujeres en la historia, tantas mujeres actuales, y capacitando y formando a otras mujeres que van a ser agentes transformadores en otras comunidades y en otros lugares. Hoy tenemos un programa muy especial donde vamos a tener una invitada misionera que trabaja con todo un grupo súper especiales de Latinoamérica, es una amiga de la casa, nos ha visitado, conoce Argentina, pero está siendo de relevancia a nivel global y es un privilegio tenerla con nosotros. Pero bueno, hoy queremos empezar una vez más con una breve reflexión y de lo que vamos viendo y vamos tratando todo lo que fue el mes de octubre. Nos metimos bastante en lo que es maternidad, estamos trabajando mucho en acompañar familias, en todo lo que es la maternidad y el embarazo vulnerable, ¿no? Y estudiando la palabra de Dios y estudiando familia, familia desde el Génesis fue el diseño de Dios para cuidar a la humanidad, para cuidar a esta especie creada a su imagen y semejanza. Pero ¿qué pasó? Después de la caída, todo se distorsionó, todo se vino abajo, ¿no? Y algo hermoso de lo que Dios nos viene hablando es desde el Deuteronomio, ¿no? Uno de estos primeros libros del Antiguo Testamento, de la Torá también, cuando Dios habla al pueblo de Israel y le habla de que Él tiene cuidado de viudas, huérfanos y extranjeros. Y me puse un poquito a investigar esto, ¿no? Y si quieren buscarlo, está en Deuteronomio 10:17, ¿no? Que nuestro Dios se ocupa, dice, de hacer justicia a viudas, huérfanos y extranjeros. Dice, el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Y esto es en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en Santiago, ustedes pueden leer también, que dice, si alguno se cree religioso, pero en realidad solamente como lo es de palabra, ¿no? Que se engaña a sí mismo. Y dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios es la de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse del mundo. Y me puse a ver bastante este tema porque justamente estos tres grupos son grupos que han sido de alguna manera desprotegidos de familia. En el Antiguo Testamento la viuda era una esposa que quedaba sin el esposo y tenía que estar bajo la cobertura de la familia de su esposo. Y en cada cultura cambia el trato respecto a la viuda, ¿no? Y después el tema de los huérfanos. ¿Qué pasa con los huérfanos? ¿Qué pasa en el mundo con la realidad de los huérfanos? Nosotros hemos visitado hogares, trabajamos con organizaciones como Mundo Sin Huérfanos, los huérfanos de la guerra, los huérfanos de la crisis de refugiados, tantos huérfanos en el mundo. Y la palabra de Dios hace muchos años ya nos habló respecto a los huérfanos. Y al extranjero, ahora más que nunca, ¿no? Que estamos con todo este tema de la globalización, de la pandemia, que como que nos puso nuevos límites, nuevas barreras. La palabra de Dios dice que demos la bienvenida al extranjero, que amemos al extranjero. Y esto lo dijo hace mucho tiempo, porque también va en contra de todo este sentimiento que tiene cada cultura de ser muy etnocentrista, ¿no? De ser muy como de primero mi familia, primero los de mi país. Y hay muchos extranjeros. Y a mí me gustan estos movimientos que están pasando ahora, ¿no? Esta globalización, donde vos te vas a ciudades enormes
y vos decís, bueno, me voy a París a conocer franceses, y te llegás a esa ciudad, y no hay solo franceses, hay una mayoría de migrantes de otros países. Te vas a Berlín, la capital de Alemania, y te encontrás con musulmanes, con africanos, con gente de todos los colores, ¿no? Buenos Aires un poco también, San Paulo, Londres y tantos lugares. O sea, tenemos tanta palabra de Dios y tanta verdad en esto, de poder realmente vivir el Evangelio de Dios, que Dios no deja afuera de su plan a nadie, aunque no tenga su familia biológica, la familia como cercana que le brinde protección. Es la familia de Dios la que debe amparar a la viuda, al huérfano y al extranjero. Y hay tantas opciones, tanto movimiento, y gracias a Dios por cada una de las misioneras que se fue a la China a atender a los huérfanos, por la Madre Teresa que se fue a la India e invirtió tanto en viudas y en huérfanos, por tanto movimiento del cuerpo de Cristo para estos grupos que son de los más desprotegidos, de los más vulnerables. La palabra de Dios está llena de luz para todo esto. Lo que nos pasa ahora es, ante una crisis tan enorme como la de refugiados, nos sentimos desbordados y sentimos que no vamos a poder dar solución. Y lo que pasa es que a la problemática en grande no vamos a alcanzar a dar solución, pero si cada uno desde su rincón ayuda a un extranjero, ayuda a un huérfano, dicen que si cada matrimonio cristiano adoptaría a uno de los niños de la calle o a uno de los niños que está en situación de calle o en abandono o en orfandad, no habría huérfanos. Y ahí vamos, movilizando a la iglesia, charlando con amigos, charlando con familias que quieran adoptar al huérfano, ¿no? En muchos países la viuda tiene mucha inseguridad, ni hablar en estos contextos como de mucha guerra, ¿no? Hay mucho dolor. Así que en esta mañana queríamos reflexionar un poquito sobre estos grupos, que son de los grupos más vulnerables, más vulnerables. Y en esto de la viudez, la orfandad y el ser extranjero, hay mucha necesidad de amor, mucha necesidad de empatía, mucha necesidad de ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Del que perdió su patria, el que perdió a su familia, el que perdió a sus vínculos más cercanos. Que Dios nos ayude y nos dé más luz respecto a esto de cuál es mi parte, Señor, cuál es mi parte como misión, cuál es mi parte como iglesia, cuál es mi parte como familia en amparar a otras viudas, huérfanos y extranjeros. Así que bueno, que Dios los bendiga, que realmente podamos ser esa luz y esa palabra de esperanza para todos los grupos. Somos los que amamos a Dios y servimos a Dios, a este Dios que no hace excepción de personas, ¿no? Ni de colores, ni de raza, ni de nada. Si hablamos de no a la discriminación, los cristianos somos los primeros que tendríamos que estar con esta bandera de no discriminar a nadie, porque nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios que diseñó esta diversidad de humanidad y ama a cada uno y no quiere que ninguno se pierda. Por eso el hashtag de hoy es hasta lo último de la tierra. Y bueno, de un lugar bastante lejano de donde estamos nosotros está Mónica en Finlandia, así que Moni, te pido que prendas tu video. Ahí está Moni, ¿cómo andamos? Hola, ¿cómo estás, Andrea? Acá disfrutando, escuchando y pensando en lo que también me está pasando a mí como experiencia, ¿no? Porque me pasa algo de lo que vos estás hablando ahora, ¿no? Yo estoy aquí, estamos en Finlandia y uno piensa, Finlandia debe estar llena de finlandeses. Sí, hay muchos. Pero realmente es tan sorprendente la diversidad de culturas que hay en este tiempo, en esta zona del mundo, que realmente es impresionante, ¿no? Los viernes estamos yendo con Sana a un lugar donde se juntan mujeres para practicar finlandés, porque es uno de los requisitos que el gobierno pone, que vos aprendas el idioma para darte la residencia. Entonces allí nos juntamos con mujeres. El último viernes que fuimos había una señora que le preguntaba qué idioma hablaba, porque hablaba un idioma muy raro y dijo tigri.
Yo nunca escuché ese idioma. ¿Y de dónde sos? ¿De dónde vivís? Yo vengo de Eritrea. Wow. De Eritrea, de Mauritania, de Tanzania, de, bueno, sirios, afganos, turcos. Realmente es impresionante. Y las mujeres se juntan ahí para charlar, toman café, ¿viste? Van con sus bebés porque los niños ya están en la escuela, entonces van con los bebés, los niños más chiquititos y allí practican. Así que también ahí estoy practicando mis pequeños progresos, ya me sé como 5 frases Bien. para poder, para que por lo menos me celebren que voy, porque yo soy, creo que estoy yo y hay otra abuela, una abuela turca que va también ahí para compartir. Y después son todas mujeres jóvenes. Y qué Así fuerte que, esa experiencia de ser extranjero, de no entender el ujú, idioma, de ser distinto, experimentar lo transcultural. Yo siempre animo a la gente, o sea, si querés conocer más, ser más humano, metete en algo transcultural, ¿no? Con la exactamente, esencia del ser. exactamente. Y mira, le llegó estos días a los chicos acá, va a haber elecciones, entonces llegó un sobre a nombre de Beto para que Beto vaya a votar, ¿no? Y en eso le llega el instructivo y le llega el instructivo en finlandés, por supuesto, en sueco, en estonés, en inglés, en árabe, en... Y me dice, mira, le digo yo, ¿qué es eso? Me dice, es la misma página, pero todo en los diferentes idiomas de las culturas que hay acá. Y yo decía, qué impresionante, le digo, y nos tenemos que quejar porque no nos mandaron en español, porque también hay muchos latinos. Están visibilizados, Moni, hay que hacer algo. Sí, sí, hay que sensibilizar con lo español, pero como realmente todo este movimiento migratorio es un movimiento muy, muy fuerte que está muy, muy, muy asentado en Europa y la verdad que es un hermosísimo lugar para trabajar. Hay muchísimas oportunidades para poder trabajar con diferentes culturas y con diferentes personas, ¿no? Qué hermoso, Así qué que hermoso. una propuesta Wow, Moni, ¿qué nos interesante. trajiste hoy de referente? Y te traje una referente que debe haber sufrido mucho, porque no fue inmigrante, pobrecita, ¿no? Pero tuvo que vivir toda su vida en una tierra extraña. Y esta mujer se llama Phyllis, no Phillips, Phyllis Watley, ¿no? Y fue realmente una mujer con una capacidad impresionante. Fue la primera escritora afroamericana que publicó un libro de poesía en los Estados Unidos. Ella fue la que sentó el precedente para la literatura escrita por gente de color, ¿no? Pero realmente tiene una historia súper, súper, súper triste porque ella se cree que nació bueno, están seguros que en África, pero no saben bien su lugar de nacimiento, posiblemente Senegal o por ahí, y fue llevada en uno de estos barcos que Esclavos. vendían esclavos, teniendo nada más que 6 o 7 años, ¿no? Muy, muy chiquitita. Y cuando llegan a la zona de las Antillas y demás, que era donde vendían los esclavos fuertes y qué sé yo, nadie la quiso porque ella era chiquitita, era muy delgadita y aparentemente enfermiza, ¿viste? O algo así. Así que es como que dijeron, esta nena para un trabajo fuerte, pesado, no sirve. Entonces nadie la compró. Y el capitán del barco la llevó hasta Estados Unidos y allí una familia de un señor que era un sastre, la compra para su señora, pero él no tenía ni idea y su señora tampoco de que la nena era tan chiquita, ¿no? Pensaron que era menudita y qué sé yo, pero pensaron que era una nenita más grande. Y la compran para las labores domésticas o, viste, para los quehaceres de la casa como acompañante de esta, esta familia, ¿no? Y ella recibe este nombre, Phyllis es el nombre del barco que la trajo y Watley es el nombre de la familia que al final la terminó comprando. Bueno, Ay, la cuestión es que esta familia se da cuenta de que esta chica era muy inteligente, ¿viste?
Entonces se dieron cuenta de que ella tenía una capacidad de aprendizaje y como era una familia bastante pro para su época, le empiezan a enseñar, los mismos hijos de este matrimonio le empiezan a enseñar a leer y escribir y demás, se dan cuenta que la chica tiene una capacidad impresionante, que incluso podía recitar de memoria este, textos muy difíciles, ¿no? No solamente podía leer y escribir, sino que tenía una capacidad re, re fuerte, ¿viste? Muy grande. Así que ella le gusta la poesía, se convierte al cristianismo. La mayoría de sus versos, por ejemplo, su primer libro de poemas fue poemas sobre diversos temas religiosos y morales, ¿no? En donde ella hablaba de lo que aprendía acerca de la Biblia, de cómo interpretaba ella y demás, ¿no? Y después escribió muchas otras cosas, pero esto fue como lo primero. ¿Y sabes qué? Cuando la familia empezó como a difundir esto de que esta chica, que era una esclava, que viste todo lo que, fíjate que nació en el 1753, o sea, eh, eh, era una época bastante difícil para un esclavo, nadie les creía, ¿no? Así que cuando ella quiso publicar, o sea, su primer poema ya lo escribió con tan solo 13 años, nadie le creyó, pero a los 20, cuando ya era una señorita y la familia le estaba también alentando a que publique su literatura y demás, no le creían que lo podía haber escrito ella. Entonces, ¿qué hicieron? Ella hablaba latín, griego, estudiaba mitología, estudiaba historia, o sea, sabía y sabía de verdad. Y a los 18 años fue examinada en la corte por un grupo de 18 varones para determinar que realmente esa chica era capaz de escribir esos poemas y tuvo que recitar de memoria textos de Virgilio, textos de Milton y algunas partes difíciles de la Biblia, ¿no? Al final también le hicieron jurar sobre la Biblia de que no había plagiado esos poemas o versos. Y al final, bueno, terminaron acreditándole, gracias a Dios, de que su literatura le pertenecía y era de ella. Así que nadie quiso publicar sus versos en Estados Unidos, así que la familia la mandó con el hijo varón a ella a Inglaterra. Y en Inglaterra ella se hizo muy famosa, porque sus poemas eran realmente bellos, y allí le publican, ¿no? Y a partir de ahí comienzan como a darle cierto reconocimiento. Tiene mucho reconocimiento esta chica durante un tiempo, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Antes de fallecer, su dueña, Susan Watley, le da la libertad a esta chica. Entonces, al no tener ya el apoyo de esta familia, la señora esta le da la libertad y al año siguiente ya se muere esta señora y al poquito tiempo también fallece el marido. Entonces, esta familia que era como su protectora, fallecen los padres y entonces ella queda como liberada, pero como negra, sufriendo todo lo que sufría una persona de color en esa época, así que pobre chica, tuvo que volver a ofrecerse en servicios de limpieza y demás, murió muy jovencita de 31 años. Tuvo mala suerte, se casó con un joven, un hombre que era libre, pero tenía negocio y demás. Este hombre fue encarcelado debido a sus grandes deudas y ella quedó sola. Sus dos primeros hijitos murieron. El tercer hijo que tuvo con este hombre, él estaba muy enfermo y ella también. Ella muere y al poquitito tiempo muere también su bebé, ¿no? Bueno, hoy en día, gracias a Dios, esta chica tiene reconocimiento en Estados Unidos, ahora a nivel mundial, también todo el movimiento feminista está levantando la voz de esta mujer.
Pero la verdad una historia muy, muy rica, muy hermosa. Hay mucho más para compartir, pero lo vamos a dejar. Pero te quiero dejar un párrafo de un verso que es de los que ella escribió, que la verdad me tocó el corazón, a mí me tocó el corazón, entonces lo quiero compartir. Porque dice que ella escribió muy poco acerca de la esclavitud, ¿no? O sea, era un tema que no quiso tocar nunca, ¿viste? Por todo el dolor que le produjo a ella, todo lo que debe haber vivido en un barco negrero, en toda su historia, pobrecita, ¿no? Pero dice ella, fue la misericordia la que me trajo de mi tierra pagana, le enseñó a mi alma ignorante a entender que hay un Dios, que hay un Salvador también. No lo conocía ni lo buscaba, pero me redimió. Alguna vez nuestra raza azabache, con ojos de desprecio, su color tiene un tinte diabólico. Recuerden, cristianos, los negros como Caín, pueden ser refinados y unirse al tren angelical. ¡Oh, qué fuerte! ¡Wow! Viste que Ahí se sí, relaciona el negro con lo mujeres malo, entonces tenían como... que ser mujeres con todo, ¿no? Y esto de encontrarse con Dios que restaura, ¿no? Pobrecita lo que habrá vivido a los 6 añitos, ser capturada, ser vendida, ir a otra tierra. Qué hermosa esta familia que los amparó. Y ahí Claro. también, ¿no? Cuando hablamos de discriminación y esta palabra que compartíamos, ¿no? De que Dios no discrimina a nadie, qué lindo estos cristianos que ayudaron en estas situaciones Que a ayudaron, cuántos. que la llevaron a conocer a Dios también en esta profundidad, ¿no? Porque su experiencia con Dios realmente es una experiencia genuina, profunda, ¿viste? Y ella como todavía con esta confianza en Dios de decir Dios puede redimir a todas las razas. O sea, ella nunca se sintió excluida por Dios, ¿viste? Como tan fuerte ¿No? esto en su Y esta mensaje, ¿no? clasificación, porque hacerle un examen como que no podría ella componer un poema siendo de color, o sea, es como que el blanco piensa, el de otro color no piensa. Claro, como O sea, tratando al todas esas negro casi barreras como fueron una raza cayendo. animal, ¿viste? Como, es muy Muy fuerte fuerte. toda su Y son historia, es muy fuerte. pensamientos que a lo largo de la historia lastimaron muchísimo, provocaron mucho daño. Así que ahí seguimos abogando por los más vulnerables y seguimos con el tema esto de la esclavitud que continúa, la esclavitud moderna. Ay, Mm. gracias Moni por esta mujer, tanta esperanza, ¿no? Tanta relevancia y que sigan habiendo cada vez más. Y a escribir, ¿no? Que estas historias no queden como perdidas en el tiempo, sino que se puedan escribir, se puedan publicar, se puedan difundir. Muchas Así gracias y es. ahí seguimos entonces. Un Dios te tesoro. bendiga mucho. Nos vemos, André. Dale, ahí nos vemos, ahí nos vemos. Bueno, gente, vamos a estar viendo un video presentando un poquito a nuestra invitada de hoy, así que ahí les pido a las chicas de producción que lo manden. I am here because I believe in Jesus. He taught me, love your neighbors. You all are my neighbors. Jesus told his disciples that go ye to all the world, share the gospel, and make them my disciples. And remember, I will be together with you until the end. United World Mission sigue jugando un papel primordial en el ministerio en Cuba. United World Mission started in 1946 when one local church had a vision for the world, and a group of churches in Ohio united around that vision to do mission together. Today, that vision has blossomed into an interdenominational organization of 400 plus staff
resident in 49 countries, but really impacting over 90 countries through our partners. We as missionaries came in and we had our goal and our dream to see the church rooted here, but then to have nationals leading it, and they're multiplying other leaders, and that's what it's all about. The missionary that gets sent is not the hero, and I think we really wanted to do away with that image of that, and we see so clearly in our work here that God is the hero and God is working through the national partners. The national partners are the ones who are really the heroes. They're the ones on the ground with the experience doing this work, and our role as missionaries, as coming alongside in this season that we have and giving all that we have toward the work that God is already doing. It's important for us as a mission to think about how are we partnering and how can we help support what God is doing. And so it's not just from the West to the rest, but it is from all the world to all the world. United World Mission exists to come alongside national leaders and help them establish the church, because we believe the church is God's main instrument of transforming people's lives around the world. The growth of the evangelical church in the global south is staggering. Churches just pop up like popcorn. Yet you don't have enough theologically educated leaders to lead that church. That puts the church in a position of vulnerability. For the sake of a church, theological training is so important. I think it's critical for we as a people of God to be a transformed people. UWM believes deeply that ministry flows out of being. We know from John 15 that as we abide in Christ, He abides in us, and that there will be fruit that lasts. And so it's critical for us as missional servants to be in a process of formation in an abiding relationship. People are drawn to that. They're drawn to fruit that's real, and we want to be that kind of people. 85% of people who are in leadership have little to no formal training. United World Mission exists to equip leaders, establish churches, and engage in holistic ministry. This is not just a tagline that we throw around, but this is something that we believe in deeply and that has been lived out with great exponential impact around the world through our missionaries and partners. Y si estamos trabajando para la obra de Dios es con un solo fin, de alcanzar los perdidos para Cristo. Cuando tú te pones en las manos de Dios para que Dios sea el que guíe tu vida, Dios lo va haciendo. Bueno, queríamos presentar esta organización misionera, que es una de las tantas organizaciones misioneras que están llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Bueno, la invitada especial que tenemos hoy es una amiga, Jocabet Solano. Ella es de Panamá. Nos conocimos en Venezuela en el 2015 en un encuentro ahí de formación de liderazgo, y la verdad que fue espectacular encontrarnos ahí, empezar a charlar, y bueno, pues ya la van a conocer. Para mí es como muy representativo de Latinoamérica, es de uno de los pueblos más como llamativos de Panamá, el pueblo de los Kuna, que me encantó estar con ellos, me encantó conocer sus tierras, de todos los pueblos originarios de Latinoamérica que han sido muy destruidos. El pueblo de los Kuna es uno de los más conservados, el de los que más ha sobrevivido, es muy pacífico, es hermoso ver a las mujeres tan como empoderadas y tan lindas, los tejidos que hacen las molas y toda su manera de ver la vida, ¿no? Bueno, Joca es una amiga que también es teóloga. Hay que encontrar una mujer teóloga, y hay que encontrar una mujer joven teóloga y que esté involucrada en tantas cosas de las misiones, y así como nosotros también en lo que es memoria indígena. Hola Joca, ven tu micrófono. Hola Andrea, qué lindo poder conversar contigo en esta mañana. Y Qué también bien. saludamos a las hermanas y también los hermanos que están viéndonos desde el Facebook de Mujeres de Fe y también desde el Facebook de Memoria Indígena.
Bien, qué lindo, qué lindo. Bueno, contanos un poquito dónde estás antes de meternos en memoria indígena. Bueno, estoy actualmente en London porque he venido para la cumbre del cambio climático, la conferencia del cambio climático, la COP26 en Glasgow, pero me toca hacer cuarentena porque estamos como panameños en la lista roja, así que nos toca hacer 5 días de cuarentena. Ya voy por mi tercer día y luego rumbo a Glasgow, Escocia. Qué genial, qué genial. Porque, bueno, como sabrán, ¿no? Las Naciones Unidas hace convenciones de distintos temas y ahora esto es por el tema del calentamiento global, el cambio climático, y sabemos que la crisis que se viene son los refugiados por el tema de los cambios climáticos. Así que bueno, aprovechamos que estaba en cuarentena y dijimos, bueno, que tenga con nosotros un ratito en esta entrevista. Joca, contanos un poquito qué es memoria indígena, de qué se trata, y ahí vamos a publicar el link de la página. ¿Qué es memoria indígena? Sí, bueno, feliz de estar contigo, Andrea, y de poder tener el espacio para compartir quiénes somos como memoria indígena. Memoria indígena surge entre diálogos que hemos tenido con hermanas y hermanos indígenas a nivel de la región de Latinoamérica, que para el pueblo cuna es reconocido como Abya Yala. Preguntas sobre de qué manera podemos servir a la iglesia indígena y de qué manera podemos seguir sirviendo a las comunidades indígenas en el Abya Yala. Y entre esas consultas, porque queríamos realmente hacer un camino que surgiera de las propuestas de las comunidades indígenas y no necesariamente desde afuera. En ese camino, una de las preguntas que se planteó es, ¿y por qué la historia de la Iglesia Global desde las comunidades indígenas está contada, no desde las voces de las y los hermanos indígenas, sino desde las voces de afuera? Y eso no es que esté mal, sino si habla de la poca reconocimiento de las voces indígenas a la hora de contar su propia historia. Entonces una pregunta es quién cuenta la historia. Y memoria indígena surge con un deseo de caminar, de alentar, de acompañar a hermanos y hermanas indígenas a que escriban, hagan arte y graben sus propias historias de cómo entienden el Evangelio de Jesús, cómo entienden la misión. Y en esta realidad de la iglesia podemos ver que hay una gran pluralidad de comprensión de la misión. Es decir, aún desde aquellas que entendemos lamentablemente con la invasión española en Abya Yala y lamentablemente marcada con la espada y la cruz, pero también entendemos las misiones desde la gente que realmente tenía un corazón para compartir esa buena nueva de Jesús, de vida plena y de justicia. Entonces, como las historias son muy, muy plurales, se hace necesario escuchar las voces de los mismos protagonistas y cómo entienden el Evangelio, cómo se entiende la misión. Por otro lado, también reconocemos la importancia de las teologías indígenas. Como bien dijiste, soy teóloga y creemos la importancia de las teologías indígenas. ¿Por qué? Porque creemos que el espíritu de vida ha estado entretejiendo en las comunidades indígenas en el Abya Yala, es decir, en América Latina, y ha estado haciendo un trabajo con las comunidades. Es decir, si creemos en un Dios de gracia y que trasciende el tiempo, el espacio, creemos en un Dios que ya ha estado presente en las comunidades indígenas. La pregunta es, ¿cómo podemos ver los signos del reino de Dios en las propuestas de las sabidurías de los pueblos indígenas? Y por eso se hace necesario dialogar, crear puentes, escuchar, aprender, como bien dices tú, Andrea, un poco aprender de los tejidos de las mujeres indígenas. ¿Qué nos hablan los tejidos de las mujeres indígenas sobre el espíritu de vida soplando en ellas a través de su arte y resistencia, por ejemplo? Y por otro lado, creemos importante el acompañamiento a la iglesia y el liderazgo, de que podamos vivir nuestra fe cristiana desde nuestra identidad indígena. Y con eso termino porque pudiera decir mucho, pero sí, por ejemplo, pensar un poco y hacer una deconstrucción y una crítica y autocrítica a nuestras propias comunidades de fe eclesiásticas, de cuando no entendemos y hacemos esa separación entre la identidad indígena y la identidad cristiana, como si el ser humano estuviera dividido, y no ver la parte de la cosmovivencia de los pueblos indígenas en esa parte holística, que somos
parte integral de un todo, ¿no? Entonces allí pensar de qué manera realmente podemos seguir proponiendo un seguimiento de Jesús desde quienes somos como indígenas, en este caso yo como una mujer cunadule, y esto es parte de la propuesta de lo que hacemos como Memoria Indígena. No, y en esto de las misiones y de llevar el evangelio, el reino de Dios, ¿cuánto nos falta entender lo de dignidad humana? O sea, es ser humano igual que yo, creado a imagen y semejanza. Yo sé que sufrimos las consecuencias de Colón y los reyes católicos y todo lo que significó, ¿no?, esta imposición del catolicismo en todo nuestro continente, y asumido, porque viendo la historia, o sea, en la primera conferencia de misiones en el 1009 y algo allá en Edimburgo, dijeron, no, Latinoamérica ya es cristiana, ya es católica. Por eso costó tanto que llegue el evangelio, que se evangelice como mi prójimo, ¿no? De igual manera, y que se traduzca la Biblia a tantas lenguas como ustedes. Contame un poquito ahí de tu familia, o sea, ¿cómo les llegó el evangelio? ¿Se convirtió tu papá, tu abuelito? ¿Cómo les llegó la palabra de Dios? ¿Un misionero de dónde? Sí, creo que es un camino que mencionas bien sobre qué es el evangelio y cómo llega el evangelio, ¿no? Eh, Desde una propuesta misionológica que entendemos que el evangelio, esa buena nueva de Jesús, está presente en toda la creación, desde el Shalom, como esta buena nueva, y está este Shalom para toda la creación, incluyendo a los seres humanos. Pensamos que esta buena nueva está presente en la creación y en los pueblos indígenas. Ahora bien, sí, la pregunta es que cómo nosotros tuvimos una relación con el cristianismo desde los misioneros, ¿no? Allí en mi familia, por ejemplo, mi papá y mi mamá se hicieron cristianos desde que eran muy niños. Mi mamá cuando tenía como 7 años, bueno, mi papá no tan niño, era joven, ya adulto de 21 años. Y ambos con una historia muy, muy distinta. En el caso de mi mamá, porque ella, su papá era mi abuelo, era misionero, y en el caso de ellos, porque, bueno, la historia cuna, por ejemplo, en el tema de las misiones, bueno, tiene sus matices entre distintos colores, ¿no? Por ejemplo, se dice que más o menos en 1907 llegaron algunos misioneros católicos y luego en 1908, por ahí aproximadamente, ¿no? Por si acaso hay un dato de error, pueden googlear, ¿no? Llegaron misioneros, una misionera que no sabían si era metodista o bautista. Pero antes de eso, por 1780 y algo, hay crónicas de los católicos sobre la vida del pueblo cuna. Entonces una de las crónicas se llama, o sea, la historia está narrada por uno de los jesuitas que estuvieron allí con las Los movimientos jesuitas, perdón, los movimientos jesuitas que también estuvieron acá en Argentina, Brasil, para lo que hoy es Argentina, Brasil, Paraguay, mucho movimiento jesuita, que era una orden católica también, pero que sí veía al indígena como igual a igual, ¿no? Que por eso, bueno, ahí está toda la historia y hay que ver la misión y hay que meterse un poquito en la historia. Por eso mi provincia acá en Misiones se llama Misiones, por las misiones jesuíticas, y los jesuitas han estado en toda Latinoamérica evangelizando. Entonces, en Panamá también anduvieron por ahí, México sé que también. Tu micrófono. Sí, es que se trabó. Sí, entonces la idea es que hubo unas crónicas y se habla un poco de cómo la orden jesuita entiende, y también la orden capuchino y otras más que estuvieron en estas regiones del Darién, ¿no? Pero cómo entienden, por ejemplo, al pueblo cuna. Es muy interesante que el pueblo cuna tiene también una mirada, que es la contramirada, ¿no? Ellos le llamaban el diablo vestido de negro, así le llamaban a los padres. Entonces, cuando digo esto, es más que nada para ver también las contradicciones y las contraculturas y los choques culturales de lo que se entiende y la presencia y la manifestación de la divinidad en las tierras de América, en Abya Yala. Cómo los pueblos indígenas entienden y entendieron la presencia de la divinidad y cómo
las compañías católicas también lo entendían. Entonces, por eso es importante un poco la historia, porque hay que hacer una deconstrucción. Ahora, volviendo al tema que me preguntas, entonces mi mamá y mi papá son de estas generaciones de cunas que ya no son tan, bueno, ahorita mi mamá tiene como 60 años y mi papá como 63. Entonces son de la generación que que ya existía iglesias en las comunidades cunas de las generaciones donde muchos iban a las iglesias ya sean bautistas o de la iglesia católica. Entonces, pero su encuentro ya personal, en el caso de ellos de Jesús, cuando le hacen una pregunta más personal, dice mi mamá que ella estaba muy chiquita y ella decidió una noche pues decirle a Jesús que le gustaría ser su seguidora, ¿no? Y en el caso de mi papá, él dice que él estuvo por mucho tiempo yendo a una iglesia bautista en una ciudad, una provincia de Panamá, en Colón, y estuvo desde los 9 años yendo a la escuela dominical, pero que él no entendía muy bien el mensaje de lo que predicaban, hasta que tuvo 21 años y un día, pues en un culto de una iglesia cuna, entendió ese mensaje y decidió hacerse seguidor de Jesús. Entonces, de esa manera ellos aceptan de manera voluntaria el hecho de ser seguidores de Jesús y vivir una vida que manifieste estos valores a la cual Jesús predica y proclama. Y en el caso mío y de mis hermanas, pues ya venimos de una pareja que se conocieron en la iglesia y nosotras pues crecimos con este conocimiento de un Jesús que libera y trae esperanza a la humanidad, ¿no? Así más o menos ha sido la historia, así en resumidas. Qué bueno. Y de entre los pueblos indígenas así de Latinoamérica, esto que decís, la teología propia de cada pueblo, ¿te encontraste con otros, que yo, traductores de la Biblia o teólogos o voces, ¿no?, que se están levantando en memoria indígena? Sí, es todo un tema, como bien decía, tan diverso y también tan rico y profundo aprender sobre las comunidades de fe cristianas indígenas y también aprender de las comunidades indígenas que no profesan la fe cristiana, pero que hay mucho de su espiritualidad que está muy cercano a lo que se proclama en el Evangelio de Jesús. Entonces, conocer, por ejemplo, tengo amigos que son biblistas, cunas, pero también de otros pueblos que están trabajando la traducción de la Biblia a su lengua. Tengo amigos que trabajan más en la recuperación de su identidad. A veces hay parte de la misión que no se ve como misión muchas veces, pero que es parte de la misión, aún desde mi punto de vista, porque si la buena nueva es traer vida plena a la humanidad, y que esa vida plena se vea reflejada en la creación, también tiene que ver con temas como la recuperación de la identidad. Cuando hemos hablado un poco de la historia y el epistemicidio, es decir, el sobreponer los conocimientos que no son indígenas, es decir, en un principio los ciencias sociales hablan un poco del eurocentrismo sobre los pueblos indígenas y que lo vemos también en toda Latinoamérica y a veces no sabemos mucho de esto que se ve ya sea solapadamente o se ve de manera muy tangible. Bueno, regresando entonces al tema, mis amigos también trabajan mucho en el área de recuperación de la lengua de sus pueblos, porque si creemos que Dios habla en nuestras propias lenguas, no necesita traductor, como necesito yo cuando a veces me toca viajar, ¿no? Y Dios entiende las lenguas como un creador. Entonces, tenemos que reconocer que al morir una lengua, también se muere la riqueza de cómo Dios se ha comunicado con un pueblo y viceversa, ¿no? Entonces, allí creo que el hecho de que algunos compañeros trabajen en la recuperación de la lengua es muy, muy importante en esto de lo que entendemos buena nueva. Por otro lado, claro, misioneros, también pastores, líderes, maestros y gente que trabaja en sus comunidades para crear espacios espacios donde la gente pueda compartir su propia vida en comunidad, líderes de las propias comunidades, mujeres, por ejemplo, estamos en un espacio que queremos resaltar el trabajo de las mujeres y yo creo que es muy, muy importante entonces también pensar cómo las mujeres de los pueblos indígenas también tienen una propuesta ancestral
y que se va pasando generación en generación, como la preservación de la identidad a través de los cantos, a través de los tejidos, a través de los relatos. Y Memoria Indígena, pues lo que busca es también tener ese puente de diálogos, porque muchas veces a los cristianos se nos ve sospechosos en algunas comunidades indígenas, y tienen justa razón, por las razones históricas que no podemos borrar, que necesitamos ser responsables de esas realidades históricas, pero también porque no solamente es parte de la historia, sino porque hoy día todavía lamentablemente ocurre mucho colonialismo, es decir, la imposición todavía, o se dice, por ejemplo, a veces uno no puede creer que todavía hay historias de gente que le digan a nuestros hermanos y hermanas indígenas que para hacerse seguidor de Jesús tiene que dejar ser indígena. Entonces, aunque no lo podamos creer, son cosas que suceden. Entonces, nosotros como comunidad indígena queremos crear espacios seguros de diálogo donde podamos realmente repensar de cómo vimos la fe y repensar ese evangelio de Jesús que trae liberación, la liberación para que las personas puedan ser lo que son en su gracia. Entonces, ese es nuestro deseo y propósito, y aprender, obviamente, de las distintas maneras de comprensión. O sea, cuando hablamos de las lenguas, ya hablamos de un gran mundo que no hable otras posibilidades de comprender a Dios y comprender a Dios en esa multigracia de Dios derramada en toda su creación y en la humanidad, y por lo tanto en los pueblos indígenas también. Qué fuerte la historia y qué importante saber nuestra historia, reconocernos en la historia y poder cambiar un poquito la historia, ¿no? Nosotros trabajamos en formación de obreros transculturales, y acá también nosotros en Sudamérica hemos sido evangelizados por misioneros europeos, misioneros norteamericanos y misioneros que venían con su mirada, ¿no? Muy europea, muy occidental, como se dice, y ahora nosotros a la hora de formar obreros, de formar nuestra manera de evangelizar, generalmente, lamentablemente, replicamos el paternalismo, este complejo de yo voy a salvar a los indígenas del África, yo llegó Jesús porque llegué yo a tal grupo, ¿no? Nos falta un montón de sensibilidad y de esta capacidad. Yo admiro un montón a los traductores bíblicos, tengo amigos en Wycliffe y en tantos movimientos, porque creo que son los que más llegan cerca de lo que decías vos. Al llegar a la lengua, llegás muy cerca de la esencia de esa cultura. Nos falta mucho aprender, y creo que tenemos que abrir mucho más espacio para escucharnos y disfrutar esta diversidad, porque nos pasa mucho también que es como que tenemos solamente un mensaje y no aceptamos el mensaje diferente, ¿no? ¿Cómo es para ustedes el ser como escuchados en contextos de, qué sé yo, conferencia de iglesia, conferencias misioneras? Yo sé que estuvimos en Comibán, tuviste ahí tu plenaria, que fue como boom, mujer, indígena, teóloga, hablando a todo el movimiento misionero iberoamericano, ¿te acordás? Fue brutal, fue muy bueno, ¿no? Porque no solo es hablar de, bueno, la superioridad del varón respecto a la mujer, sino un montón de otras barreras que creo que vas atravesando. ¿Cómo es esto? ¿Qué pensás? ¿Falta mucho? ¿Vamos bien? Sí, bueno, es un camino que no solamente la iglesia, sino como la iglesia como parte de la sociedad, ¿no? Y por eso más amplio tenemos que traer algunos elementos muy importantes y que a veces nos cuesta. Decía Mónica un poco sobre la vida de esta hermana al inicio, de por qué no quería hablar sobre la esclavitud, ¿no? Hay temas que nos cuesta hablarlo, ya sea por dolor, ya sea por vergüenza, ya sea porque nos sentimos aludidos, pero es parte de nuestra propia historia. Es decir, todos los que vivimos en este continente de Abya Yala, en América, tenemos que reconocer nuestras historias comunes. Es interesante lo que tú mencionas, que no es un asunto de donde yo soy, es un asunto que nos compete a todas y todos. Y parte de esa historia es el reconocimiento de que en Latinoamérica hay todavía mucha discriminación. A veces la gente dice, no, por ejemplo, yo soy panameña y crecí en una comunidad cuna y fui a una escuela
pública donde habían amigos de la India, chinos, judíos, indígenas, mestizos, afrodescendientes. Había una gran mezcla y diversidad. El tema es que cuando le preguntas a un panameño, por ejemplo, si hay discriminación, te dicen, no, porque yo me llevo bien con mi amigo que es cuna, o mi amigo que es negro, o mi amigo que es de otro país. Y es cierto, de una u otra manera nos podemos llevar bien. El tema es esta discriminación solapada que se ve en las estructuras y en los sistemas, en sistemas educativos, sistemas políticos, que se ve muy solapada a la hora de poder entender por qué todavía en este siglo XXI, por ejemplo, en la pedagogía se mantiene mucho una pedagogía, bueno, que Paulo Freire diría que, no, que es bancaria, ¿no? Que se alimenta. Pero entonces, en ese sentido, cuando hablamos de eso, yo creo que es importante entonces comprender qué cosas como iglesia, en este caso, también traemos arrastrados a la hora de la comprensión de hacer un trabajo colaborativo. Tú mencionabas muy bien y decías sobre el tema de el paternalismo, por ejemplo, ver a las comunidades indígenas como comunidades vulneradas, porque las vulnerabilidades que alguien ha cometido y no que son vulnerables, sino que han sido vulneradas. Por lo tanto, comunidades que a lo mejor mucha gente lo ve como, no tienen agua, no tienen luz, no tienen una casa, entre comillas, como las casas en Occidente, etcétera. Para poner algunos ejemplos, la pregunta para mí es, de cierta manera, ¿cómo entendemos también esta riqueza de esa reciprocidad dada por el Evangelio y dada por gracia para recibir y dar? Entonces, de cierta manera, yo creo que si nosotros queremos trabajar con las comunidades indígenas, tenemos que escucharles. Y esto es una pregunta muy importante, que es de escucharles. ¿Y de qué manera se escucha a una comunidad indígena? Escuchar para ellos y para ellas cuáles son las problemáticas de sus comunidades y no nosotros hacer un diagnóstico, decir, estas son las problemáticas en sus comunidades. O por otro lado, de qué manera hay relaciones equilibradas y justas y asimétricas y no de poder. Porque una cosa que es muy fuerte en las misiones, y eso lo sabemos, los que son misioneros tienen que ver el poder por el dinero. ¿Quién paga y patrocina los proyectos, por ejemplo? Hay toda una agenda. También, por ejemplo, si hay una institución que piensa de esta manera y quiere un proyecto, tiene que ser así ese proyecto. Pero si realmente nuestro deseo es la proclamación de la buena nueva, vamos a entender, tiene que ser un proyecto en conjunto con las comunidades indígenas, pensada desde las realidades de ellos, reconocida desde sus saberes, alimentada, validada por la misma comunidad. Entonces el dinero no va a ser y quién patrocina y cuál es el logo que sale lo más importante. Yo creo que allí hay mucho que todavía tejer y bueno, como es un tema muy también sensitivo, pensar en el tema de estas propuestas que mencionabas. Y Jesús, ¿dónde está? Por ejemplo, algunos de repente yo orgullosa puedo decir, yo voy donde a Andrea y yo le llevo a Jesús. Claro. Pero no reconozco a este Jesús cósmico, es decir, este Jesús que está presente antes que está en la creación, y por lo tanto ha estado presente también las comunidades indígenas, y preguntarme de qué manera ellos también me muestran este evangelio de Jesús. Ahora ahí entra la neumatología para comprender la presencia del espíritu de vida de las comunidades indígenas. Entonces es un camino, me parece, de reciprocidad y que los pueblos indígenas plantean muy bien, de reconocer ese don dado por Dios y otorgado a la comunidad indígena, que también tenemos nosotros y que damos y recibimos en una danza colectiva. Por eso me parece que habría que entretejer un poco más la propuesta de una interculturalidad, de un proyecto intercultural común, donde podamos reconocer las diversidades y reconozcamos la presencia del espíritu de vida en nuestros pueblos. Sí, tal cual, y cuidarlos y, o sea, no agregar más vulnerabilidad, ¿no? Tenemos que ser tan sensibles y tan como capacitarnos mucho más, ir en amor,
Nosotros en Argentina lamentablemente tenemos muy pocas comunidades, pero hemos tenido hermanos, por ejemplo los anglicanos han hecho un trabajo espectacular con los wichí, un día cuando venga vamos a ir a visitarlos. Después hay un muy buen trabajo también en el Chaco, pero todavía seguimos con esta mirada muy fuerte de la superioridad del blanco, muy oprimidos en cuanto a las tierras, y por supuesto el evangelio llega, pero todavía llega de una manera muy blanca, tiene que tomar otro entretejido, como decís vos. Bueno, Jocabet, algo que nos quieras, ya nos quedan unos minutos más, pero algo que te gustaría decir a las mujeres, ¿no? A las mujeres que nos están escuchando, en general son mujeres amigas nuestras acá de Argentina y de varios lugares. El programa queda grabado y lo ven después, así que si querés invitar a la gente, por supuesto pueden unirse a Memoria Indígena, colaborar, aprender más, necesitamos aprender muchísimo, escucharte mucho más. Sí, bueno, pues, sabiendo que la mayoría de las que ven el programa son mujeres, pues también hablar como mujer indígena cuna, ¿no? Y panameña. Nosotros como mujer indígena anhelamos y deseamos que haya más espacios de articulación para mujeres indígenas, porque parte mucho de nuestras identidades, parten de cómo la mujer indígena sigue preservando la identidad de su pueblo. Por ejemplo, para la mujer cuna es muy importante cantarle a los bebés cuando están muy pequeñitos. La pregunta es, ¿qué le cantan a los bebés? Pues le cantan lo que quisieran ver cuando la o el bebé van creciendo. Es decir, es un canto para crear una identidad y vocación. Y parte de los cantos tiene que ver con el hecho de cuidar la tierra. Pues obviamente yo estoy acá en London porque vamos a la conferencia de la COP26 y una de las problemáticas que sabemos tiene que ver con el cambio climático. Entonces, para mí, mirar esto, cómo las mujeres indígenas milenariamente han preservado la identidad de su pueblo, pero también han sido las que más han cuidado la tierra por sus prácticas milenarias. Esto se conoce muy poco a veces en las iglesias. Se conoce muy poco, por ejemplo, que tenga amigas que me puedan contar que ellas aprendieron de su abuela y de su bisabuela a tener una relación de equilibrio con la tierra, ya sea pero muchas veces pasa que desconocemos estas joyas de riquezas milenarias que podemos aprender. Por otro lado, yo creo que es importante aprender también de los tejidos de las mujeres indígenas que manifiestan los tejidos. En el caso de la mujer cuna representa resistencia y representa una forma de arte de comunicación. La mola, bueno, esta es una mola pequeña, pero hay otras molas. La mola es el vestuario que usa la mujer cuna, pero más allá de vestuario, es la fuerza espiritual de la mujer cuna que representa cómo la mujer cuna entiende la vida, entiende su entorno y se comunica. Entonces, para mí yo creo que es importante que nosotras como mujeres podamos también aprender de esos tejidos, no solamente, cuando digo aprender no es que hacer los tejidos, sino aprender de lo que significa para las mujeres indígenas hacer los tejidos y qué significa eso de generación en generación. Por otro lado, como mujer indígena trabajamos con mujeres indígenas cristianas, y no cristianas también, pero en este punto las mujeres indígenas cristianas creo que tienen mucho que decir también de cómo entienden la fe, desde su comunidad, desde su territorio, desde su visión y desde sus formas de relacionamiento. Yo creo que hay un gran aporte teológico allí de las mujeres indígenas para fertilizar las teologías latinoamericanas y por lo tanto la misionología, porque en esto de hacer misión, que Andrea, tú lo has dicho muy bien, no queremos tener distintos matices y tejidos de la misión, es decir, de entender que hay una única manera de entender a Dios, sino que hay diversas formas de la comprensión de Dios y que Dios se manifiesta en las culturas de los pueblos, en las diversidades de los pueblos, solamente ver la creación tan diversa. ¿Qué significa esto para la misionología? Y yo creo que allí pudiéramos aprender mucho de las mujeres indígenas al escucharlas, a escuchar sus historias, sus relatos, y entonces tener encuentros que nos ayuden a ser realmente respetuosos y aprender con humildad de este reconocimiento de las mujeres indígenas. Entonces yo pienso que ahí hay un gran camino y nosotros estamos intentando aprender, pero también de crear plataformas de espacios para que sean escuchadas
no porque no sean escuchadas en sus comunidades, pero porque yo creo que esta plataforma de intercambio nos enriquece tanto mutuamente en esta danza de reciprocidad, como había mencionado anteriormente. Finalmente, a las mujeres no indígenas que están viendo, y que son quizás la mayoría, pues decir que reconocer esta gracia de Dios dada a la mujer, y tanto que aportar que tiene la mujer latinoamericana, tanto a la hora de escribir, a la hora de reflexionar, a la hora de compartir en su familia, en su casa, en las distintas profesiones que tenemos, pero sobre todo pensar cómo esa imagen de Dios en nosotras, ¿no? Y cómo esa propuesta de esa imagen de Dios en nosotras nos potencia para seguir haciendo y con Él propuestas de vida en los contextos donde estamos. Yo creo que hay mucho allí que seguir haciendo. Ay, gracias, gracias Joca, gracias por tu tiempo, gracias por esta claridad que traes y nos deja con ganas de hablar mucho más. Me encantaría hacer como un congreso de mujeres y hablar desde la mirada, ¿no? Hay tanto para escuchar a estas abuelas que han tejido culturas. Un beso enorme, que te vayas súper bien en esta conferencia, sos nuestra voz ahí levantando la voz para que realmente el ser humano cuide la tierra, ¿no? Pero es levantar una voz de esperanza porque hay mucha destrucción por todos lados. Que Dios te bendiga y nos veremos en algún momento, o acá o allá en Panamá, en algún lugar del mundo. Un abrazo. Sí, un abrazo. Bueno, gente, tenemos algunos anuncios. Ahí Sí. le voy a pedir a las chicas que... Ahí está. Bueno, queremos contarles que se acerca nuestra próxima EDE de febrero, el 21 arranca, y este jueves a las 5:30 de la tarde vamos a tener nuestro primer Zoom informativo para todos aquellos que se quieran sacar dudas, pueden escribirnos para más información. También se acerca nuestra super noche de misiones. La verdad que este sábado 6 de noviembre a las 7 de la tarde vamos a abrir las puertas de nuestra casa para que puedas escuchar testimonios en vivo de misioneras de Europa, Asia, África, y también poder degustar rica comida típica, puedas compartir con nosotros estos nuevos desafíos misioneros y también conocer mucho más de las culturas que Dios ha creado en el mundo. Se viene también nuestra noche de adoración, otra oportunidad para que conozcas mucho más a Dios, pero también para que tengas el privilegio de adorarlos. Este 29 de octubre, este viernes a las 7:30 de la tarde, damos inicio con nuestro café misionero para las 8 comenzar con esta noche de adoración, donde vamos también a tener equipos de alabanza de otra iglesia, pero todos unidos con este mismo sentir de alabar y adorar a Dios. Y por último también tenemos el verano de misiones, que también queremos animar a que nos puedas seguir en Instagram, donde estamos subiendo todos los días un poco más de información. El verano de misiones va a ser en Villa Gesell, en enero del 2022, del 15 de enero al 22 de enero. Ahí gracias Brenda, que está atenta a los detalles de las fechas. Muy bien, genial. Bien. También estamos a menos de 3 semanas para las elecciones generales del 14 de noviembre. En esta oportunidad queremos agradecer a cada mujer de fe que nos acompaña, que abraza iniciativas y las multiplica en otros. Y hoy queremos extenderle la invitación a abrazar un nuevo desafío bajo el lema Fiscales para la Nación. Este es un llamado a fiscalizar la jornada electoral independientemente del partido al cual adhieran, con el objetivo de garantizar las elecciones transparentes. Es importante que en medio del contexto histórico y social que estamos viviendo como nación, trabajemos para crear conciencia de que la transparencia electoral es la base del sistema democrático. Además, también esta es una oportunidad de evangelizar con nuestro testimonio, ¿no? Marcando la diferencia de que no solamente vamos a cuidar los votos de nuestro partido, sino el de todos los vecinos que se acerquen a votar a la escuela, a la mesa, donde estarás cumpliendo este rol de fiscalizar, siendo la luz de Cristo. Un poquito más para añadir información, en estas elecciones elegimos 127 diputados y 24 senadores nacionales, por lo que estamos diseñando estas plaquitas que se están proyectando en este momento, con los nombres de cada candidato titular por provincias, y aprovecho la oportunidad para agradecer a Evelyn Rodríguez, también fundadora de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer,
con embarazo vulnerable, quien está haciendo un puente con los referentes provinciales para llevar adelante esta tarea. También por medio de este material te puedes sumar en esta etapa previa, difundiendo la información sobre los candidatos que se presentan en tu provincia, apoyando a los candidatos que defienden nuestros principios y convicciones y animando a tus contactos a fiscalizar el 14 de noviembre. Genial, genial. Así que, por favor, sumate. Si no sos autoridad de mesa, acércate para fiscalizar. Y necesitamos ser cada uno de nosotros estos agentes de integridad, de transparencia en cada mesa, que nuestra democracia sea representativa de nosotros los ciudadanos. Estamos involucrados fiscalizando, estamos acompañando a los candidatos y necesitamos que en cada provincia se levanten mujeres de fe que acompañen en oración, que acompañen en consejo y que acompañen a los vecinos en cada una de estas cuestiones políticas que estamos viviendo. Estamos en tiempos muy difíciles en lo político y en lo geopolítico, en lo global. Y bueno, como dijo la Madre Teresa, a veces pensamos que lo que hacemos es como solo una gota en el mar, pero el mar sería distinto si le faltara tu gota. Dios te bendiga, nos vemos el próximo miércoles, que ya está Marta con nosotros. Bendiciones.